Leemos en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 2, desde el texto 1 al texto 6. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El texto nos muestra una pericopa, la cual está muy bien elaborada por Mateo. Habríamos de suponer que fue el primero en poner por escrito el fragmento de la tradición transmitida oralmente. El evangelista expresa como un hecho histórico sucedido en su tiempo, expresando en su griego koiné Jesús genetentos, que significa siendo nacido Jesús. Jesús es el hijo de David, heredero al trono de David. Es un trono cuyo alcance es universal. Sin embargo, el Rey de Reyes nació en una zona gobernada por un rey humano. El primer texto en su primera parte indica la situación y conecta. Ahora Mateo tiene que señalar que Betlehem está en Judá, no solo porque en el Antiguo Testamento hay otro Betlehem en Zabulón, el cual está situado a 11 kilómetros al noroeste de Nazaret, sino que con la expresión Yehudá, que significa tierra de Judá, esta expresión lleva latente un tema para Mateo. Jesús, el rey Mesías de la familia de David, procede de la ciudad davídica de Betlehem, en la tierra de Judea. Betlehem de Judea es una pequeña población que está situada a unos 8 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. El nombre más destacado de ella fue el de la ciudad de David. Este es el lugar del nacimiento del Mesías. Fíjese que este nacimiento tuvo lugar en un tiempo histórico determinado, en Emere Heródoto Basileos, es decir, en los días de Herodes el rey. Se trata aquí de Herodes el Grande. Es el fundador de la última dinastía que reinó en Judea. Era idumeo. Fue nombrado gobernador de Judea por su padre Antípater en el año 47 a.C. Y en el año 40 a.C. consiguió, con la ayuda de Marco Antonio y Octaviano, el cual es Augusto César, el emperador, que el Senado romano lo nombrara regente de Judea a título de rey. Herodes tuvo que conquistar su reino luchando por 3 años con el último rey Asmoneo, Antígono. Con la ayuda del ejército romano, derrotó a su rival, ejecutándolo en Jerusalén en el año 37 a.C. De esta manera consiguió establecer su reino sólidamente y extender su dominio a otros territorios hasta abarcar casi toda Palestina. Herodes dependía directamente del emperador romano Augusto César y no del gobernador de la provincia de la Siria. Herodes fue el prototipo del tirano sanguinario y cruel. Fíjese que eliminó a todo aquel que consideraba que podía ser su adversario, incluyendo a su familia. Era un rey odiado por el pueblo, especialmente por los religiosos de la nación. La acción comienza con una escueta indicación por parte del evangelista. Idumage, es decir, he aquí magos. Aparecen los magos, el escenario es Jerusalén desde el principio. La verdad es que a Mateo el viaje de los magos no es de importancia. Su interés se centra en la confrontación con Herodes. Es así que solo da una pequeña referencia de los magos. Vienen del oriente, el lugar originario sin mayores precisiones, lugar de la magia, la astrología y de teurgos, es decir, la forma de magia que busca conectar con lo divino. Mago significa directamente un miembro de la casta sacerdotal persa. Los magos anunciaban grandes acontecimientos según las antiguas tradiciones. El lector sabe que los magos son paganos.
El evangelista lo subraya haciendo que pregunten por el lugar del nacimiento, no del rey de Israel, sino del rey de los judíos. Pues tino textis basilei ton iudeon, es decir, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? En el texto no se presenta negativamente a los magos. En el contexto queda claro que los magos buscan al niño Jesús para adorarle, pero lo buscan en el lugar equivocado. Buscan al rey en la capital del reino. Creyeron encontrarlo en algún palacio, quizás pensaron en el templo. Lo sorprendente es que nadie podía dar razón del lugar del rey nacido. Fíjese que la estrella hace suponer que no queda excluida del todo la relación con la astrología, pero Mateo la deja de lado, al no especificar cómo los magos reconocieron el significado de la estrella. Lo único decisivo aquí es la guía de Dios. Aparecen ahora en el escenario los adversarios del niño Mesías, Herodes y toda Jerusalén con él. Su reacción es de sobresalto. La expresión usada por Mateo en el griego koiné es terasome. Expresa un sentimiento negativo ante un hecho desagradable. Viene del verbo tarazo, que significa agitar, conmover, inquietar, perturbar, turbar. Herodes sabía que el trono que ocupaba era realmente una usurpación. Fíjese que por nacionalidad no era judío. Su padre Antipater era edomita y su madre Cipros era nabatea. De ahí que Herodes practicaba la religión judía. Sabía que no era él quien correspondía a ocupar el trono de David, lo cual demuestra que comprendieron la gravedad de la situación. Herodes y todo el pueblo de Jerusalén se unen en el frente judío contrario al niño rey. Todo aquel que conozca un poco la situación histórica, el esquema matiano, tiene que sorprenderle. Herodes era tan impopular en la población jerosolimitana, aparte de la casta superior fiel a su rey, que la noticia del nacimiento de un niño rey hubiera desencadenado sobre todo la alegría. Pero Mateo no se preocupa de eso. Para él Jerusalén es la ciudad que dará muerte a Jesús, el Mesías, y el pueblo es aquel que dirá al final de su evangelio: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Del rey de los judíos que tanto sobresalta a Herodes y a su pueblo, se hablará nuevamente en el relato de la pasión. El evangelista ofrece así una señal de aquello que ocurrirá en la historia de la pasión. El texto refuerza esta visión. Herodes reúne a los miembros principales de los sacerdotes y a los escribas del pueblo. Esta bella armonía con los escribas es sorprendente para algunos lectores que no tienen aún la imagen totalmente negativa de los escribas, imagen que resultará al final del Evangelio, pero ofrece indicios claros sobre la intención del narrador. Herodes pregunta a los escribas por el lugar del nacimiento del Cristo. El título revela que Herodes no teme solo a un rival, sino al Mesías de Israel. La respuesta de los escribas es citando el libro del profeta Miquías en su capítulo 5, texto 2. Mateo aquí, en boca de los escribas, evita la fórmula del cumplimiento, es decir, no ve en la cita primariamente una fundamentación veterotestamentaria del comienzo de la vida de Jesús. La cita de Miquías es tomada parcialmente y modificada en cierta medida, ya que la profecía se lee pequeña para estar entre las familias de Judá, mientras que Mateo escribe: no eres la más pequeña, término que equivale a decir en ningún modo menor o en ningún modo eres mínima, no con respecto a las ciudades, sino entre los gobernadores de Judá. La población de Betlehem era pequeña en dimensión comparada con Jerusalén, la capital del reino. Sin embargo, la dimensión no se mide por su situación geográfica, sino por el guiador que Dios haría salir de ella y que apacentaría a su pueblo. La segunda parte del texto profético fue tomada del primer libro de Samuel en su capítulo 5, texto 2, que afirma que de Betlehem saldría aquel que sería Señor en Israel, cambiándose por un guiador que apacentará.
La idea aquí es de un gobernante pastor. Los escribas reconocen que se tratan del esperado pastor mesiánico del pueblo de Dios, Israel, pero no extraen de eso ninguna consecuencia, sino que se hacen indirectamente cómplices de Herodes. Los representantes religiosos y maestros del pueblo aplican estas mismas palabras al hijo de David, el Mesías que nace en Betlehem. Fíjese que nunca hubo tanta unanimidad en una respuesta de los líderes religiosos a una pregunta formulada. Ninguno vaciló en afirmar que el Cristo tenía que nacer en Betlehem. Betlehem significa en hebraico casa de pan. Ningún lugar mejor para que naciese aquel que venía del cielo como el pan de vida, para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.